Bueno, hoy nos acompaña Cristian Silveri. Cristian es director regional de comunicación y reputación corporativa en Natura Bon, América Hispana. Y Cristian cuenta con una destacada trayectoria y experiencia en el área de asuntos públicos y corporativos y es uno de los líderes y referentes de esta área en la región, en Latinoamérica. Bueno, bienvenido, Cristian. Muchas gracias por estar hoy y por compartir este espacio con nosotros. Así que estoy encantada con esta oportunidad y muchas gracias otra vez por brindarnos tu tiempo y tu espacio. Así que bueno, para comenzar, Cristian, me gustaría que nos puedas contar un poco de tu trayectoria profesional, sobre todo como latinoamericano y argentino, líder en reputación y comunicación en la región, en Latinoamérica. ¿Cuáles han sido los aprendizajes más significativos que has adquirido a lo largo de tu experiencia profesional y qué factores considerás que han sido significativos para alcanzar estos objetivos? Bueno, Gabriela, primero agradecerte a vos y a SRI también por esta oportunidad de conversar, de escucharnos, también de frenar unos minutos y poder reflexionar sobre la tarea de los que hacemos relaciones institucionales o comunicaciones, una tarea como muy del día a día, que toma mucha dinámica y mucha energía en el día a día. Y yo personalmente valoro mucho este tipo de oportunidades para justamente reflexionar sobre cómo hacemos lo que hacemos, poner en valor lo que creemos que está bueno y que vale la pena compartir, e incluso también reflexionar sobre los errores, ¿no? Los que hicimos ya algún recorrido. Justamente yo siempre digo, ¿no? Lo que acumulamos son más equivocaciones, ¿no? Entonces, poder conversar sobre esto me parece buenísimo. Yo, respondiendo un poco a tu pregunta, me formé en comunicación, me fui acercando a la comunicación corporativa no por elección, sino porque la carrera de alguna forma me fue llevando a este lugar y fue algo que no fue espontáneo, no fue natural al principio, pero cuando más o menos entendí cómo funcionaba, la verdad que lo disfruté muchísimo y creo que la clave está en entender cuál es la dinámica de la comunicación corporativa, o yo diría del relacionamiento corporativo, del relacionamiento con organizaciones o entre organizaciones. Yo te comentaba que no es algo que proyecté originalmente. Yo no es que estaba en la facultad y yo decía, bueno, quiero ir a la comunicación corporativa. Pero lo que te llevó. Pero claro, pero sí es verdad. Incluso creo que en mi perfil de LinkedIn dice eso. Yo a veces, lo que dice como en mi descripción de mi perfil de LinkedIn, lo escribí hace mucho tiempo y decidí no corregirlo porque a mí me da una convicción que solamente percibo yo, porque yo sé que lo escribí hace tiempo, que es que había una conexión entre ese profesional que yo quería ser y la carrera que finalmente terminé transitando, ¿no? Que tiene que ver con pensar la comunicación y yo diría otra vez, las relaciones como un instrumento para crear entornos mejores. Es decir, la comunicación no es solamente un instrumento para poder llegar con un mensaje a alguien, sino, o en realidad puede ser eso, la comunicación puede ser solamente un instrumento, y muchas veces vemos que lo es, finalmente es un instrumento, un mensaje que llega a alguien con mayor o menor ruido, con mayor o menor presupuesto, pero en realidad puede llegar a ser un instrumento más noble, que es un instrumento que genere mejores entornos, que contribuya a una mejor convivencia. Yo tuve la oportunidad de tener una experiencia original asociada al sector público, en realidad trabajando para un programa de Naciones Unidas, específicamente en una iniciativa de mejora de la calidad democrática en municipios en Argentina, de donde yo soy. Ustedes notarán que soy argentino, que para mí fue muy transformadora porque entendí hasta qué punto las relaciones institucionales podían contribuir de verdad a mejorar la calidad de lo público entendido como el espacio que todos compartimos, o la construcción de participación colectiva. También. ¿Cómo? Perdón. Y de participación.
Sí, también. bueno, y justo me tocó involucrarme en ese tipo de dinámicas, donde había interacción con gobiernos locales, con alcaldías, con gobiernos estaduales o de nivel provincial, como decimos en Argentina, o gobiernos nacionales, pero al mismo tiempo, digamos, desatando localmente procesos virtuosos de participación ciudadana, que para mí realmente eso fue un aprendizaje muy grande en un momento de mi carrera. Luego trabajé en consultoría durante un tiempo, en una consultora de relaciones públicas muy importante de Argentina, donde tuve la posibilidad ahí ya de ampliar mi especialidad vinculada a los asuntos públicos ya para el mundo corporativo, desde la consultoría para el mundo corporativo. Y en el año 2014 empecé a trabajar en Natura. Natura es una empresa cosmética de origen brasileño que está muy vinculada a comportamiento ético, sustentabilidad. Y la verdad que también fui aprendiendo, porque yo no era un nativo, digamos, de temas de sustentabilidad cuando ingresé a la compañía. Primero por curiosidad personal, digamos, fui tratando de entender de qué se trataba todo esto, cuánto, digamos, de todo esto finalmente también tenía que ver conmigo, y en última instancia hasta qué punto generar conversaciones sobre temas de sustentabilidad, comportamiento empresarial, tienen que ver con construir lo que decíamos al principio, ¿no? Un entorno mejor. Y Sí. hasta que, de qué forma yo, mediante mi oficio, mediante la herramienta que manejo, que es la comunicación y el relacionamiento corporativo, podría contribuir a ese propósito. La verdad es que me tocó un entorno donde las ideas y las propuestas que yo podía surgir, que yo puedo generar, es un entorno fértil, digamos, un entorno donde eso germina, digamos, ¿no? Tal vez hay otros entornos donde no es tan fácil. Y a eso también te quería preguntar, como hoy, bueno, estás ya hace varios años en Natura, que es una empresa que es muy fuerte en cuanto a valores éticos corporativos, y también que nos puedas contar un poco acerca de cómo a lo largo de tu carrera veo que has trabajado fuertemente en todo lo que implica construcción de reputación, credibilidad. Y bueno, y hoy justamente en Natura, ¿no? En una empresa que está muy comprometida en mejorar la vida de las personas, puntualmente la vida de mujeres, de comunidades, de medio ambiente, que es en lo que se destaca en cuanto a su reputación, ¿no? ¿Podrías contarnos un poco de cómo esa reputación y credibilidad se alinea con la misión de la organización? Porque, bueno, la comunicación siempre viene muy de la mano Sí, con la misión, los valores de las organizaciones, ¿no? sí, voy a tratar de ser sintético en la respuesta porque la verdad que hay con muchas puntas como para responderte esto, pero eh, yo creo que la clave para que se dé la construcción de reputación, para que la construcción de reputación tenga sentido, es que haya confianza, que las personas confíen en la organización, ¿no? Pública, privada, la que sea, digamos, ¿no? Que haya una construcción de confianza. La construcción de confianza, por supuesto, y vos lo sabés bien, no es espontánea, digamos, así como pasa con las personas, ¿no? Es decir, uno puede tener buena voluntad, digamos, y confiar a priori en las personas, pero el proceso de construcción de confianza, de que yo sé que cuando alguien me está hablando, no me está engañando, me está diciendo la verdad, y que eso significa que yo pueda tomar acción a favor de esa persona, de esa organización, bueno, eso toma un tiempo. Eh, ¿Qué cosas puede hacer una organización para construir confianza, digamos, ¿no? Bueno, primero, para empezar, expresar públicamente sus objetivos, sus metas, ¿no? Y luego hacer rendición de cuentas. Así como pasa con el sector público, no hay misterio respecto de esto, ¿no? Es decir, si yo, por ejemplo, me comprometo como el caso de Natura, no sé, tener el 50% de las mujeres en posición de liderazgo, lo hago público, se lo digo a todo el mundo, y cuando estoy en proceso de cumplirlo, o incluso yo diría mejor, cuando todavía no lo logro cumplir, poder hacer público el gap que me falta o el logro que tengo. Las empresas están muy acostumbradas a decir lo bueno que hacemos, ¿no? Pero también como ese ejercicio de autocrítica de decir, bueno, me falta para llegar a este punto, ¿no? Eh, Sí, y es lo que da credibilidad, esa claro, confianza y esa comunicación y esa coherencia sobre todo, ¿no?
En el territorio de la sustentabilidad hay muchas compañías que por ahí quieren, hoy el tema de la sustentabilidad, bueno, Natura empezó a hablar de este tema en el año, bueno, en los años 70, pero la compañía es del año 1969. En los años 70 ya la conversación de Natura empezaba. En el año 83, Natura es la primera compañía que incorpora repuestos en los productos cosméticos, en un momento que la cosmética hablaba de otra cosa, del lujo, iba realmente a contramano de la industria. Pero en este momento el tema de la sustentabilidad está en todas las industrias, ¿no? Y hay compañías que por ahí de pronto quieren, y la verdad que yo lo veo súper bien, como empezar a meterse, a hablar de temas de sustentabilidad y a veces lo hacen de forma poco espontánea. ¿Por qué? Porque el consumidor, porque los stakeholders en general, no perciben el lenguaje genuino, porque hay contradicciones, ¿no? Porque hay una contradicción entre lo que te dije hace 10 años y lo que te estoy diciendo ahora. ¿Cuál es el camino? Digamos, porque no todas las compañías son Natura, ¿no? Y la verdad es que no todas las compañías son Natura, pero al mismo tiempo el entorno va a ser mejor, el entorno necesita de muchas compañías. Con que haya una compañía como Natura que haga todo lo que Natura hace, no alcanza, digamos, ¿no? Es decir, el entorno no mejora, por muy buena que sea esta compañía, digamos, el entorno no mejora. Está finalmente una compañía cosmética haciendo algunas prácticas innovadoras en este territorio, pero hace falta mucho más que eso. Hace falta muchas otras compañías y que por ahí no vienen de esa historia. Entonces, ¿cuál es el camino? Decir, bueno, no hago nada porque no tengo esa historia. No, digamos, el camino es construir confianza. Del mismo modo que, digamos, se hace con las personas, como decíamos antes, y lo hizo Natura en su momento. Entonces, empezar primero para mí a establecer metas claras, explicar cuál es el gap, todo lo que me falta, y reconocer todo lo que no hice también. Eso para el mundo corporativo es muy difícil, digamos, ¿no? Las Y organizaciones, compromiso. las Sí. organizaciones en general estamos muy acostumbradas, yo recién te lo decía, a decir todo lo bueno que hacemos, digamos, ¿no? Y a insistir en eso, ¿no? Como si el mundo de pronto estuviera esperando una organización, una empresa, lo que sea, como la empresa que está hablando, ¿no? Sin embargo, no necesariamente es así, digamos. Yo creo que cuando las organizaciones se sinceran, cuando dicen, bueno, tal vez las cosas no están bien, yo contribuí a que las cosas no estuvieran bien, pero justamente porque hago esta reflexión, es que puedo proponerme estas metas con este propósito y con este plazo. Eso creo que construye credibilidad y construye confianza. Y una vez que está la credibilidad y que está la confianza, entonces ahí ya está sembrado el campo como para construir una comunicación más genuina. Y en un entorno de confianza y de credibilidad, los vínculos son más naturales, son más espontáneos, ¿no? Si yo confío en vos, Gaby, eso favorece Nuestro la vínculo. comunicación entre nosotros y favorece que aparte de la comunicación surjan acciones de cooperación, que pensemos juntos, bueno, ¿por qué no desarrollamos tal o cual iniciativa? Si no existe la confianza, eso no pasa. Y Y yo sé que qué para muchas poderoso. organizaciones, perdón, Y qué poder que también que nos da esta confianza, esta credibilidad, ¿no? Y, exacto, y exacto, sobre, porque una vez que tenés todo eso, vos decís, bueno, ahora tengo la responsabilidad de hacer algo con todo esto, digamos, ¿no? sí. Y cómo Pero, uno también, ay, perdón, no, por favor. eh, pero creo que también como lo poderoso que es y también aprovechar esta oportunidad para comunicar, para decir, para establecer una agenda también, ¿no? Y sacar a la luz temas que son relevantes, no sé, en cuanto a Absolutamente, la comunicación, ¿no? absolutamente, digamos, a veces las organizaciones tienen como no se sienten seguras para eso porque también hay que pensar que, bueno, estamos hablando ahora, digamos, en el año 2024, donde pareciera que todas estas discusiones están saldadas. Pero la verdad es que vivimos siempre en modelos híbridos, ¿no? O sea, hay organizaciones que ya hicieron la transición hacia modelos más, vamos a decir, más actualizados o más conectadas con el entorno y que piensen en su actuación como una actuación responsable y organizaciones que no saben cómo empezar, que yo creo que son la mayoría, ¿no? Que no saben cómo entrar en esa conversación, cómo meterse, no sé, se escuchan en nuestros países muchas conversaciones, por ejemplo, a temas de género. Entonces, ¿cómo hago para entrar y tener una discusión que sea genuina respecto de eso? Bueno, yo diría que el mecanismo es reconocer lo que me falta, hacer un diagnóstico
y reconocer públicamente lo que me falta. Tener ese coraje y luego proponer objetivos. No sé, estoy pensando nosotros como compañía latinoamericana, además del tema de género, hay un tema vinculado a minorías subrepresentadas, ¿no? Que, digamos, en nuestra región hay todo tipo de minorías y que por lo general están subrepresentadas en los espacios de trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos, digamos, trabajar sobre el primero? Reconociendo que esa minoría está subrepresentada. En el caso de Natura pasa, digamos, que esas minorías no están, que existen en la sociedad, no están debidamente representadas en la empresa. Entonces, tomar medidas justamente para revertir esa situación tiene como punto de partida reconocer todo lo que me falta. Y después yo diría, así como tip, también vincularse con organizaciones y entidades que tengan esa especialidad. Digamos, las empresas no necesariamente tienen que tener como ese know-how, digamos. Eso es algo que también se adquiere aprendiendo de los especialistas con humildad, pero las personas, percibo yo, las personas y las otras organizaciones tienden mucho más a desarrollar confianza en las organizaciones sinceras que en las organizaciones vanidosas que están diciendo todo el tiempo lo buenas que son y todo lo bueno que han hecho y que tienen los mejores productos y los mejores servicios y, en fin, creo que es más por ese camino, creo que la construcción verdadera y profunda va más por ese lado, es mi punto de vista, ¿no? No, súper claro, y también es una cuestión de cómo ir colaborando para tener una sociedad más equitativa, más justa, ¿no? Y también desde este lugar de la comunicación, desde trabajando fuertemente en esta misión de poder ser más inclusivo, ir mejorando la sociedad y también con todo la gran riqueza que tenemos nosotros en Latinoamérica, con la gran diversidad cultural que tenemos, ¿no? Sí. Hay mucho por hacer, es un camino que recién está comenzando en la región, y un poco investigando acerca de Natura, es una empresa que a mí la verdad que me llama mucho la atención puntualmente, porque es una empresa privada que cotiza en bolsa, pero tiene muchas similitudes a una ONG, ¿no? Por eso, volviendo a la misión, a los valores de la compañía, ahí te quería preguntar un poco, ¿cuáles consideras vos que son los principales desafíos que hoy enfrenta el sector privado en Latinoamérica puntualmente en poder promover eficazmente iniciativas de sustentabilidad, desarrollo, medio ambiente? Sí, mira, para mí hay una lógica ahí también que está cambiando y que es esta lógica de las ONGs como entidades que tienen un fin, digamos, social, que finalmente lo es así, o un fin, digamos, más noble, para simplificarlo, y las empresas como organizaciones que tienen un fin como más del lucro y por lo tanto más egoísta, ¿no? Digamos, o más corporativo. Lo primero que tengo que decir, por cercanía, por empatía, es hacer una defensa del tercer sector también con la sociedad civil como un cuerpo fundamental, digamos, para justamente cubrir algunos gaps que a veces ni el sector privado ni el sector público logran, digamos, ¿no? Entonces, muchas veces hablábamos antes de tender puentes o de generar vínculos. Valoro mucho, y yo que trabajé en temas de calidad de la democracia, trabajé con muchas organizaciones muy cercanas, digamos, que no solo tienen el conocimiento, sino que tienen la capacidad, los profesionales y el nivel como para generar esos puentes con alto nivel de generosidad. Argentina en particular, y no me quiero extender mucho en eso, que por ahí no es justo pertinente, pero creo que tiene una gran trayectoria de aporte, de creación de valor de parte del tercer sector, y eso es fundamental. Ahora, creo que las empresas ya no son meras financistas de las ONGs, digamos, no es que, bueno, hago mi negocio, digo, vendo cosméticos y al mismo tiempo financio una ONG para que se ocupe de las cosas buenas mientras yo me ocupo de esto, digamos, ¿no? Es como que hay una migración, que otra vez está en estado híbrido, pero yo creo que cada vez más evidente, de
intereses que se fusionan de compañías que entienden que operan en un entorno y no es lo mismo operar en Uruguay que operar en Colombia, que operar en Suiza. Hay otras necesidades, otros diálogos, otros interlocutores y otras necesidades. Entonces, si yo de alguna forma opero en este entorno, tengo el compromiso de devolverle al entorno donde estoy operando parte de los permisos que me está dando para poder comerciar, para poder discutir, para poder hablar, generar conversaciones. ¿Cómo lo hago? Bueno, las empresas más sofisticadas en este sentido integran su actuación, digamos, social, ambiental, dentro de sus prácticas de negocio. Es decir, crear negocios que ya tengan como in-setting el objetivo social y ambiental. Digamos, que no sea una acción de filantropía periférica. Hay una denominación que, digamos, ahora está muy en vigencia y me parece que es muy pertinente, que es el capitalismo de stakeholders, ¿no? Es decir, las empresas que lo que hacen es integrar los intereses de los accionistas a los intereses de largo plazo, no solamente de la empresa, sino del entorno donde actúa. Entonces, ¿cómo hacemos para generar un beneficio que no sea solamente para el fin de año o el fin del periodo fiscal, sino para generar un beneficio ya de mediano y de largo plazo que tenga un impacto más amplio? Natura tiene algunas iniciativas muy interesantes en ese sentido, proyectos que fueron hechos, no sé, con comunidades en la región amazónica, que generan productos que son exóticos, porque son desconocidos, porque solamente están realizados con activos que están ahí, entonces generan un valor especial. No es Natura la que hace la explotación directa, sino que justamente se trabaja con comunidades extractivistas, son más de 60 comunidades extractivistas en Brasil, y algunas ahora en Colombia y también en Perú con las que nosotros estamos trabajando. Son 35.000 personas que en principio no estaban acostumbradas a trabajar con corporaciones, entonces se les ofrece un acuerdo que no solamente les paga por el producto, por otro lado les paga más que lo que pagaban antes los intermediarios por vender esto en las ferias más locales, pero sacando los intermediarios del medio, se les paga más, se les paga por acceso también al conocimiento y se les paga también por generar, porque las iniciativas son iniciativas de carbono positivo. Entonces nos ayudan también a hacer carbono positivo. Son como tres formas de compensación. Es súper interesante. Esto genera, lógicamente, un ingreso mayor para la compañía, porque estamos vendiendo productos que son únicos, digamos, porque no son activos que sean commodities en el mercado. Generan un beneficio social gigante, porque estas comunidades, para poder operar con Natura, tienen que organizarse, formalizarse, no pueden tener trabajo infantil, que es una práctica muy común en estos espacios. Es decir, bueno, una serie de requisitos fundamentales para poder operar, la calidad, la trazabilidad de los productos. Es decir, todo esto demanda como que se organicen mucho mejor y al mismo tiempo genera un proceso de sustentabilidad ambiental increíble, porque claro, estas comunidades se dan cuenta que les genera mucho más provecho sembrar aquello que es nativo del Amazonas que sembrar otro tipo de cosas que por ahí les generaban un beneficio más inmediato, más de corto plazo, a través de estos intermediarios que te comento. Entonces, lo expresé muy sintéticamente y te pido disculpas también porque... Es súper interesante porque se abre un abanico de oportunidades, ¿no? Recién hablaba, o sea, no solo de cuestiones de medio ambiente, pero sino es súper interesante también desde el punto de vista de desarrollo educativo, económico, social, cómo claro, colabora desde las bases de una sociedad para que puedan también de alguna manera crecer, desarrollarse, autosustentarse, y la verdad que es súper interesante. Fíjate algo que a mí me parece como interesante también, conectando con la pregunta que me hiciste con el inicio de tu pregunta. No es que la compañía tiene un fin social, ¿no? Digo, no es que la compañía dice, bueno, la compañía tiene un fin económico, que es generar, digamos, la venta de productos. Eso no es algo que indecoroso, digamos, ¿no? O sea, al contrario, está delante de todo, ese es el propósito.
Y no es que después de hacer eso, bueno, una vez que vendo, logro, digamos, voy con mis objetivos socioambientales. No, integrar todo eso en el mismo proyecto. Así, ¿cómo logro hacer un proyecto? Yo te decía esto, insetting, ¿no? Que todo el proyecto ya tenga desde el origen, ya tenga una mirada, como nosotros decimos, de triple bottom line, ¿no? O sea, social, ambiental y económico. Así, ¿cómo logro eso? Y después hay algo que solo va como título, pero me parece que como es importante como sumar lo que son las personas que eligen vender nuestros productos, son mayormente mujeres, y son, digamos, en Argentina, digo, solo para dar un número, son casi 500.000 personas, estamos hablando de mucha gente. Muchas veces la venta de estos productos al mismo tiempo genera un beneficio complementario, porque son personas que por ahí no tienen acceso a ingresos de forma espontánea, natural, y justamente, digo, me gusta comentarlo porque, bueno, mi responsabilidad, no lo comenté al principio, pero es sobre los países de Hispanoamérica, desde México hasta Argentina. Y justamente recién tuvimos un caso en Perú, una entrevista que a mí me gustó mucho, donde se presentaban casos de personas que justamente por haber podido acceder a este tipo de actividad que te genera un ingreso que por ahí no podrías, como la barrera es baja, digamos, de ingreso, podés generar ingresos rápidamente. Este tipo de iniciativas lo que ha logrado es mitigar en muchos casos situaciones de violencia de género, justamente por personas que al estar sometidas también, digamos, a un régimen de dependencia económica, no se sienten con la suficiente confianza como para poder reaccionar y, y- y salir de esa situación. Entonces, si bien esto no forma parte del modelo, el modelo es un poco el modelo de producción, es lo que te conté antes. Esta última anécdota me parece que está muy relacionada porque es como que el ciclo se cierra, Ay, ¿no? De alguna sí. forma. No solamente generar oportunidades de negocio, sino que a veces estas oportunidades de negocio lo que generan es, disparan todo tipo de oportunidades en todo sentido, ¿no? Sí, por eso te decía, es como, se abre un abanico de oportunidades y eso mismo lo pensaba, ¿no? No solo en lo ambiental, sino el impacto que tiene desde, como comentabas, en comunidades, y eso cómo va impactando también positivamente en las generaciones futuras. Y esto que decís de mujeres, la verdad que también es muy valioso, sobre todo mujeres que vienen en un contexto de violencia, donde están atadas por las cuestiones económicas, ¿no? Por Es supuesto, empezar a sí. poder encontrar maneras de alguna manera, o gente que está en el mercado más informal, poder empezar a formalizarse y empezar a tener una fuente de ingreso que también de alguna manera las empodere para Hay, seguir hay, adelante. hay muchas personas que por la formación o por las dificultades también de acceso no pueden llegar, digamos, a un empleo formal, digamos, Sí, directamente, porque también en nuestros países, en Hispanoamérica también, digamos, las empresas también tienen muchas limitaciones. Entonces, y ahí, bueno, ya sabemos, no voy a revelar yo nada nuevo contando los índices de desigualdad en nuestros países, que nosotros por supuesto que los seguimos. Entonces, generar para personas que están muy lejos de la posibilidad de generar ingresos de forma genuina, generar eso desata un montón. Mira, daría hasta por una conversación y que claro que sé sí. que te gustaría muchísimo. A mí me encanta porque la cantidad de procesos y la empatía que hay en las personas, digamos, cuando las personas ven ciclos virtuosos, cuando esos ciclos virtuosos de alguna forma te involucran, y vos decís, bueno, ahora creo que puedo, y doy un pasito, y ese pasito le da coraje al que no lo dio de darlo, ¿no? Es decir, en sociedades fragmentadas como las nuestras, este tipo de cosas generan un impacto que creo que va más allá de lo que está previsto originalmente, ¿no? Sí, sí, la verdad que es súper interesante, porque es así, como bien decís, es un ciclo que se cierra y, y cómo integra a toda la sociedad. Y también, de alguna manera, creo que lo que a mí me parece que es súper valioso es que pone sobre la mesa y muestra cuáles son las realidades que hoy, y esas diferencias y contradicciones que a la vez coexisten en Latinoamérica, ¿no? Sí,
sí, sí, sí. Así que, nada, me parece súper interesante. Bueno, creo que, Cristian, de mi lado, no más que agradecerte. Para mí fue una charla súper interesante. Hay mucho tema para hablar y creo que ha sido de gran valor. A mí me gustaría sumarte dos cosas a la charla que en realidad conectado con esto último que dijiste, ¿no? Primero, la idea de Latinoamérica a veces es un poco traidora, digamos, ¿no? En el sentido de lo que representa Latinoamérica. Es muy distinto. Yo te conté una iniciativa que se hace en Brasil, te conté otro caso en Perú. Hay muchas cosas que tenemos en común, pero en realidad a veces decir Latinoamérica es una generalización, ¿no? Hay tantas Latinoaméricas o tantas Hispanoaméricas como países y a veces hasta como entornos, digamos, ¿no? Es decir, dentro de los países hay como entornos totalmente distintos. Sí, lamentablemente estamos cruzados por algunas realidades en comunes. Para mí la más evidente es la de la desigualdad, digamos, ¿no? Que eso sí atraviesa prácticamente todos los países y creo sí que las organizaciones que quieren tener conversaciones genuinas tienen que partir de esas tensiones. Identificar cuál es la tensión de la desigualdad es una tensión común, no sé, digamos, todas las personas que por ahí puedan estar viendo esta conversación que estamos teniendo, de cualquier país de Latinoamérica que estemos hablando, pueden percibir lo que yo estoy diciendo. Desigualdad es un tema que no nos resulta ajeno a ninguno, ¿no? A ninguno, a ninguna. Y creo que más allá de eso, sí hay muchas particularidades. Hay lugares donde la discusión de género es mucho más fuerte, lugares donde hay otro tipo de discusiones que son tan importantes como esa y que, dada la emergencia de nuestros países, es importante considerar. Eso por un lado. Y da también para profundizar más, pero solo tal vez dejarlo ahí en el título. Y el segundo punto es que a veces cuando me toca hablar de Natura, yo en algunas otras conversaciones, así con colegas de otras empresas, por ahí de otras características o con otros modelos más tradicionales o más convencionales, bueno, ustedes porque son Natura, entonces pueden hacer todo esto. En realidad creo que hay dos cosas. El consumidor en general, pero yo creo que todas las organizaciones toman decisiones, digamos, y toman decisiones también basadas en la confianza que tienen, ¿no? El accionista, hoy, digamos, el índice Dow Jones de sustentabilidad, por ejemplo, es un índice, digamos, que está reconocido por todo el mundo como un índice que inclina la toma de decisiones en temas financieros, digamos, ya ni siquiera soy vegetariano, soy vegano, comulgo con tal o cual idea. Es decir, hay un movimiento del consumidor, pero de todos los stakeholders también, un proceso que no es automático hacia decisiones que yo diría no sé, sustentables, pero más conscientes. El consumidor que quiere saber qué tipo de producto está consumiendo, qué ingredientes tiene el producto, que por supuesto busco que es un producto económico, ya la lógica de un producto, si es voy a pagar más por un producto sustentable, es un modelo viejo, digamos, o que bueno, voy a ir por la sustentabilidad porque me va a permitir obtener más rentabilidad, porque al contrario, digamos, cuando yo te decía que nosotros, esta compañía empezó con el tema de productos de repuestos en el año 83, justamente lo que hace el repuesto es hacer el producto más barato. ¿De qué forma hago que un producto que de por sí es caro como el cosmético sea más barato? Y bueno, con repuestos, digamos, logro reducirlo a veces hasta el 40% del valor original. Entonces, si yo tuviera una compañía que no estuviera en esta situación o en una organización que no estuviera en esta situación, yo no trataría de construir un entorno falso, digamos, ¿no? Justamente buscaría como una declaración de principios a través del reconocimiento de la verdad, ¿no? Por supuesto, yo en esa verdad puedo elegir qué elementos, digamos, pongo por delante en esa verdad, que van a estar determinados por a dónde yo quiero ir. Pero me parece que la confianza de todos los stakeholders se construye justamente a partir de la sinceridad, digamos. La sinceridad es, estoy en este lugar, todo esto no hice, pero todo esto quiero hacer. Muchas veces es mucho más valioso decir, mira, quiero ir, por ejemplo, por la educación o quiero ir por integrar a las comunidades a mi negocio. No lo estoy haciendo ahora, porque no sabía cómo hacerlo, pero ya me estoy juntando con
tal entidad, porque lo quiero hacer y tenemos el objetivo de para 2030 lograr tal cosa. E ir contando cómo viene esa rendición. Y si no lo lográs, me parece que ya la declaración pública de esas ambiciones y del estatus de cumplimiento de esas ambiciones es un montón, es mucho, es mucho. Y creo que eso, en última instancia, ayuda a, como te decía al principio, y ahí sí, cerrando un poco, asociado con las metas. Crea entornos mejores, y finalmente ahí vivimos, no solamente trabajamos, sino que vivimos, ahí vamos a la escuela, ahí vamos al trabajo, ahí se desarrollan nuestras familias, ahí somos transporte público, es decir, en esos entornos, ¿no? Sí, súper interesante y es así como esta confianza, esta credibilidad, esto de ir aportando granito de arena que uno tiene para ir mejorando también, va impactando a todo nivel y me imagino internamente también les debe suceder que el compromiso que genera internamente, ¿no? Trabajar en Natura y por qué uno quiere trabajar en Natura y no en otra compañía, y hacer esto también, ¿no? Para sentir que uno de alguna manera también es parte de esos valores, de esa misión, más allá de los objetivos comerciales, que uno obviamente también trabaja. Una compañía que desata, pero me parece que va más allá de la empresa, ¿no? Digo, cualquier organización que desata un proceso, o cualquier persona, porque finalmente las organizaciones son personas, ¿no? Es decir, cualquier persona que desata un proceso virtuoso genera imitación, genera ganas de estar. A mí me interesa, si vos estás haciendo algo que está bueno, me interesa saber cómo es, a ver si yo puedo sumarme, si tengo, o sea, creo, como te decía antes, que terminó un poco la etapa de las empresas asociadas a la idea de lucro, como si fuera a esa vanidad corporativa de pensar solamente en su propio ejercicio. Terminó en el sentido, digo, que estamos migrando hacia otro camino, algunas por supuesto todavía están ahí, a este camino que creo yo que va a ser la economía del presente en algunos casos y va a ser el futuro, que es el capitalismo de stakeholders, la lógica de que todos compartimos el mismo espacio y que todos somos responsables de que el espacio, y también entender la idea de sustentabilidad no solamente como algo medioambiental. Algo sustentable es algo que sea rentable en el futuro. En el futuro. Así que y darle continuidad. Rentabilidad en el futuro, que sea bueno para el medio ambiente, pero sobre todo que sea bueno para las personas, ¿no? Para las personas, ¿no? Porque si no es como el pensamiento, incluso hasta la palabra, el pensamiento verde es como muy acotado, ¿no? No, es rentabilidad, es generar capital social y generar capital natural también, digamos, ¿no? Esa mirada creo que es la mirada de la economía del futuro, sin duda, pero creo que ya podemos iniciar el proceso de migración en el presente, ¿no? Sí, súper interesante. Así que bueno, Cristian, la verdad que un placer esta charla, la verdad que me deja con un montón de interrogantes, de reflexión. Estoy segura que después de esta conversación me voy a quedar pensando en un montón de temas. Me encantó. Así que bueno, un placer tenerte con SRI Executive y muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, a SRI, y bueno, seguimos conversando la próxima. Dale, perfecto, buenísimo. Chao, adiós. Gracias.